¿Se ve la pantalla o la puedo cerrar mi cámara, quiero decir? Stephanie, me refiero a que si puedo cerrar la cámara, es decir, o está la cámara en la grabación. Es que yo cuando presento solamente veo la pantalla, a diferencia de Zoom o en otras plataformas donde se te ve al presentador su cara, digamos. Perfecto, entonces voy a cerrar mi cámara, ya, y voy a empezar a presentar. Voy a parar unos 10 minutitos para tomar algo y después continuamos. ¿Puede ser? ¿Cuánto tiempo tienes de presentación? Es indefinido, Google Meet. Ole, me encantó eso. Muy bien. Entonces, vamos a terminar esta parte inicial que para mí es importantísimo, que es la parte de ver cómo está el repaso de la parte que para eso hemos empezado a estudiar, ¿verdad? Es decir, debería darles desde anatomía, aunque no crean, histología, ¿no? Hacer un recuerdo de tipo fisiológico, que de pronto lo vamos a ver, y semiológico. Yo me he venido a la semiología porque exactamente sé que hay una deficiencia en la semiología que es llamativa cuando uno hace la visita médica. Cuando uno hace la visita médica y va preguntando con ánimo tal vez inquisitivo, porque parece que se ha vuelto a la Inquisición en algunos hospitales, donde en vez de hacer pedagogía están disparando hacia los muchachos, cosa que no me parece correcto. Pero así lo hacen, ¿no? O sea, ¿quién lo hace habitualmente? La gente que es mediocre y que de pronto se ha atribuido alguna dosis de toma de decisiones por X o Z motivo, y para demostrar que tiene ascendencia sobre los demás, empieza a tener estas actitudes que son más bien de tipo jefatura, a diferencia de lo que nosotros buscamos mucho en medicina en estos tiempos pospandémicos, que es el liderazgo. Y en este contexto, obviamente que estamos siendo en contrarruta. Los doctores, me considero de esa guardia, no es así, humanista, de tipo de filosofía estoica. Les decía a mis alumnos esta mañana, nos encontramos en total contrarruta contra un mundo encarnizado, contra un mundo donde los doctores, en vez de ser solidarios entre sí, se están devorando entre ellos mismos, donde hay canibalismo médico, ¿ya? Una total estupidez para la perspectiva de un humilde servidor como soy, y obviamente no deja de lastimar la energía que me rodea. Entonces, yo siempre les voy a hablar de estas cositas, y más que hablar, casi mi actuar habla por sí mismo. Pero claro, como cuando uno escucha a un sacerdote, muchas veces o muchos les parece pasado de moda. Sin embargo, está omnipresente lo que llamamos ética. Pero bueno, lo que me he dado cuenta es que está fallando la realización de historias clínicas, porque nos está fallando hacer un relato correcto de la historial. A mis alumnos siempre les pido que hagan un historial clínico respiratorio que incluye 3 cosas. 1, un relato correcto de los eventos, ¿no es así? Haciendo todos estos detalles, por eso me estoy tomando una clase y 2 clases casi para esto, de los síntomas más importantes, de los signos más importantes que deben estar anotados, de los antecedentes patológicos personales del individuo. No es lo mismo un individuo que viene, por ejemplo, del trópico, un individuo que viene de las minas bueno, antes venía mucho más gente de las anteriores, antiguas minas de Oruro y Potosí. Entonces, donde son diferentes
situaciones no solamente de vivienda, de altitud, de ambiente laboral, hay que ver dónde trabaja uno y otro, ¿no? Y hay que averiguar su oficio, a qué se dedica. El oficio informal de nuestra gente últimamente hace de que, y a veces algunos oficios que no se pueden decir, pero se presume, no nos dicen la verdad nuestros pacientes. Y ahí entra lo dulce de la medicina. Lo dulce de la medicina, a diferencia de, insisto, la IA, que mañana nos vamos a tomar unos 10 minutitos a hablar de lo que se viene de la inteligencia artificial para la medicina, 2 minutitos. Pues nosotros intuimos, nosotros sacamos toda nuestra capacidad, digamos, detectivesca y empezamos a indagar y parar cuando no queremos preguntar, dejamos una pausa y volvemos al ataque preguntando con mucha sutileza algunos datos que el paciente por pudor, por miedo, por vergüenza no nos quiere decir, pero después uno ya vuelve a preguntar de otra manera y ya saca conclusiones que te pueden hacer decir que el paciente fumó y fumaba bastante. Normalmente, por ejemplo, eso es un dato que se minimiza en la práctica de la medicina, donde te dicen a todos, ¿tú fumas? No, dice, ¿no? Uno ya en esos segundos de pausa y en la mirada donde no está mirándote a los ojos, sino está mirando a la izquierda, sobre todo, ya está pensando, no está recordando, está inventándose o está mintiendo y te está diciendo de que no fuma, pero tal vez no es un fumador habitual como uno ve en la Argentina, en Buenos Aires, o en Santiago o en Ciudad de México, donde la gente fuma por atados o por cajetillas. Pero llega el fin de semana y fuma en sus reuniones en la discoteca, en el matrimonio, y no se tira un atado, se tira 2 cajetillas por medio, siempre y cuando además no ha estado acompañado de alguna sustancia ilícita. Además, debemos inferir que los cigarrillos electrónicos, que son ahora banalizados como si fuera un juguetito, lo mismo que los vapes, que es fashion, pues veremos en su momento que esto también tiene un efecto. Y uno debería, si es que es médico, preguntar directamente o indirectamente al paciente: ¿te drogas? ¿Usas drogas ilícitas? ¿Verdad? Y vuelves al ataque, porque si estás pensando que el paciente tiene una obstrucción bronquial, ¿verdad? O una sobreinfección por una bacteria que no debería estar ahí y es joven y no parece haber trabajado en un ambiente de una fábrica, pues vuelves al ataque para presentar estos hábitos. Me voy a esto porque esto forma parte del arte de la medicina, a diferencia de los robots, ¿no ven? Ahora que ustedes son muy digitales, tienen una variante, digamos, y a algunos los veo androides, entonces a ustedes que tienen una sensibilidad muy, muy baja para ustedes, para su ego, pero muy difícil de poder perturbarse por el dolor ajeno, a ustedes les digo que eso tiene que volver a perpetuarse, porque si no, las máquinas los van a dominar a ustedes y estamos perdidos. Bien, entonces tenemos que hacer una adecuada anamnesis de las exposiciones a hábitos tóxicos, laborales de riesgo, infecciones previas, ¿no? Mucha gente recién ha hecho conciencia que después del COVID, o el COVID fue el único virus que podía darles neumonía, y ni siquiera saben distinguir si el COVID que tuvieron fue con neumonía o sin neumonía, pero uno ya puede sacar datos. Usted tuvo infección por COVID 3 veces, 3 veces, requirió oxígeno, ¿se internó usted? No, no me interné. Requirió oxígeno durante, no requerí, y ahí ya tú puedes inferir de que el paciente tuvo un COVID domiciliario sin neumonía, que mucha gente lo ha tenido, y en este último año y medio, creo que la mayor parte de la población, yo diría que el 50% de la población boliviana, ya lo ha tenido, ¿no? Las variantes Omicron nuevas, que son muy relativamente imperceptibles o confundidas con un resfrío común. Bueno,
uno va sacando esos datos y después ya va armando el puzzle diagnóstico. Eso es difícil para los doctores que tienen poca pasión, que tienen mucha prisa por tener y ser multimillonarios, como todos queremos ser, pero creo que en medicina esta carrera, porque no había sido carrera, para mí es una maratón, pues es de largo aliento. Y cuando uno termina de hacer la anamnesis, el examen físico, tiene que terminar con 3 diagnósticos. 3 diagnósticos, casi siempre 3 para tener un abordaje correcto de una enfermedad y ser lo más apegado a la realidad que te permita, primero, tener un criterio de tratamiento, toma de decisiones terapéuticas, toma de solicitudes de laboratorio con juicio médico, esa palabra que está perdiéndose, y tercero, con exámenes que uno va a ir pidiendo en forma escalonada, ¿no? Ya que tanto importa la economía, que sí importa, que no nos podemos ir directamente a pedir, como se vio en un principio, tomografía de tórax. Ni bien terminó la pandemia, estimados alumnos, todos los pacientes venían con tomografía, hayan tenido neumonía por COVID o no. Imagínense cómo se empoderaron falsamente los pacientes y sus médicos, no de la especialidad, que con tomografía parece que no existía una consulta médica. ¿Cuán errado está aquel médico que indica que la tomografía es mejor que cualquier cosa? Hay indicaciones, ya lo veremos mañana. Entonces, no es traer estudios por pedir, no es, no porque pidas más vas a ser mejor médico, ni porque pidas alguna solicitud extrambótica vas a ser una lumbrera. Pero claro, en esto que llamamos carrera médica, pensamos erróneamente que la carrera es contra tu adversario, competidor o yo llamo colega, ¿no ve? Entonces eres un pequeño nabo si piensas que lo que tienes que hacer es ganarle a. Lo que tienes que hacer es competir contigo mismo, mejorar cada vez más tus destrezas, aprender de tus errores, tener juicio, saber que el mundo no nació contigo, ya hay médicos que han formado las bases para que tú estés sentado ahí en las aulas de medicina, hay mucha gente que ha hecho huelga médica, que ha marchado con los regímenes militares, con estos regímenes pseudocomunistas. Bueno, hay gente que lucha por valores más importantes para que tú estés ocupando un sitio, ¿no ven?, que sirva para una sociedad, que no sea solamente de beneficio único. Obviamente que todos tenemos sueños dorados y estas obsesiones doradas no deberían ser perturbadas por falta de contexto con lo que llamamos falta de ética médica. Y eso es otro tema. Pero incluye, chicos, una vez que uno ha hecho el diagnóstico, tiene que hacer 3 tipos de diagnóstico. Uno funcional, el otro se llama de síndrome, si es que lo tiene el paciente. Si no lo tiene, búscalo, lo vas a encontrar. Y si no tiene un síndrome, pues directamente te vas al postre, como la mayor parte de los colegas se van al postre saltando todas las etapas y dicen neumonía por estafilococo meticilino resistente. Hola, caray. Ese doctor para mí me da mucho miedo porque no ha hablado si el paciente estaba con insuficiencia respiratoria aguda o era una insuficiencia respiratoria crónica por un EPOC que se agudizó. 2, no habló que se trataba de un síndrome de condensación pulmonar o síndrome parenquimatoso, si no estaba muy seguro, o si era un EPOC agudizado, no estaba seguro si era un paciente con síndrome bronquial obstructivo, y recién en el tercer punto podría poner una EPOC agudizada si se trataba de un crónico, o si era un paciente de la calle, una neumonía comunitaria, cuando ingresa un paciente, habitualmente, a menos que venga con el cultivo de un MRSA, de un estafilococo meticilino resistente, uno puede decir se está ingresando con esto, pero pocas son esas excepciones, la mayor parte viene de la calle y tú tienes que armar todo esto y en cuestión de minutos. Entonces,
ahí está el reto de lo que llamamos buscar los síndromes de condensación en el llamado IPPA. El síndrome de condensación y el síndrome intersticial forman parte de los síndromes de parénquima, parenquimatosos, y hay formas de poder discriminarlo. La telectasia con la condensación se parecen, pero varían sobre todo en lo que llamamos transmisión de la voz. El síndrome de derrame pleural es relativamente fácil de hacerlo, pero ya nadie percute tórax. Yo he visto que ya no saben usar el dedoplexímetro ni el percutor, porque para ustedes ha pasado de moda y probablemente por la pandemia, pero ya los quiero ver ir haciendo gastar y gastar y gastar a sus pacientes en ecografías pleurales, radiografías o tomografías, cuando solamente sabiendo percutir correctamente, te puedes, y auscultar correctamente, puedes obviar el dinero que podías emplearlo para irte al Skybox a ver una buena película de Avatar, por ejemplo. Síndrome de neumotórax, síndrome bronquial obstructivo, síndrome mediastínico, que estoy seguro que les suena muy raro y se lo verá en cáncer broncogénico, en masas mediastinales, síndrome de rarefacción pulmonar que está dentro del síndrome bronquial obstructivo, que es una EPOC, pero de tipo enfisema pulmonar, que tiene sus bemoles, el síndrome de apneas obstructivas y muchos síndromes de tromboembolismo pulmonar que veremos después. Perfecto. Cuando tenemos esto armado, ahí tenemos el IPPA, que es inspección, palpación, percusión y auscultación de todos estos síndromes que deberíamos revisarlo, y a mis alumnos la segunda semana les hago un repaso de esto, ¿no? Que es cómo es el síndrome de neumotórax. Percúteme al paciente. Entonces, eso es fundamental porque eso nos da la calidad de doctores. Colegas, tu presencia con el médico, aparte de ser bonito, simpático o muy guapo y con mucho músculo y tus patillitas, etcétera, tiene que ser la presencia de paz y de confianza, no porque eres bonito ni tu mirada es tierna, sino por lo que tú puedes, y puede significar confianza en que él está seguro con esa persona que se va a responsabilizar de alcanzarte algo o de poder decirte algo correcto. Entonces, para los médicos de antes, la presencia de un médico es como la dosis de un fármaco. Es decir, el doctor Sánchez 2 veces al día. Si va a visitarlo 2 veces al día, serán 2 dosis y va a estar mejor el paciente. Esa actitud paternalista, entre comillas, muchos lo toman como paternalista, pues no es tan así. Habida cuenta que cuando ustedes se enfermen, porque creo que nadie está libre de enfermedad, o algún familiar suyo, que es donde van a empezar a aprender a valorar la salud, sobre todo cuando tengan familia del lado derecho. ¿Qué significa del lado derecho? Tu esposa y tus hijos tuyos, no tus progenitores. Entonces, cuando tengas ellos y tengas que responder a la vida por ellos, ahí vas a valorar cada acto del profesional médico de verdad que te permita llegar a un diagnóstico con la menor erogación económica posible, pero siendo eficaz. Entonces, estas cosas sí te van a ayudar. Y nos estamos olvidando de hablar del síndrome constitucional. El síndrome constitucional o consultivo, muchas veces olvidado, forman parte de los síntomas tipo A, y los síntomas tipo A más bien son astenia, anorexia y adinamia. ¿Me entienden? La astenia, anorexia y adinamia son generalmente la astenia es la pérdida de energía o vigor que va perdiendo el paciente poco a poco. Algunos han hablado del síndrome de fatiga crónica, pero nada que ver. Es en un contexto de una enfermedad asociado a pérdida del apetito. No quiere comer o directamente no le dan ganas de comer completamente o parcialmente o selectivamente. La pérdida de peso involuntaria obviamente entra dentro de síntomas tipo A del síndrome consultivo, y si nosotros pensamos en algunas enfermedades tenemos que pensar casi en 2, en la tuberculosis en nuestro medio y en la neoplasia. Pero también pueden haber, como por ejemplo la anorexia nerviosa, pero que eso es otro tema.
No confundir con el síndrome consuntivo con síntomas B, que incluyen además diaforesis nocturna y fiebre. Aquí más nos iríamos a pensar en una tuberculosis. El síndrome constitucional o consuntivo, neoplasia. Síntomas tipo B, aparte de baja de peso muy importante, diaforesis nocturna y fiebre, puedo pensar en tuberculosis y síndrome linfoproliferativo, sobre todo los linfomas. Bien, cuando uno ausculta al paciente ya no podemos ver, como yo he visto, y dejar pasar situaciones, por ejemplo, de dónde se ausculta al paciente. Al paciente se lo ausculta al lado derecho de la cama. Entonces, es como manejar, ¿verdad, chicos? Ustedes están manejando por el carril de alta velocidad, yendo a su trabajo y tienen que llegar en 15 minutos, y de pronto ves a un nabo quiero decir cebollita quiero decir estúpido, que está yendo a una velocidad muy baja en el carril de alta velocidad y sobre todo ni se ha percatado para qué sirve esto. Entonces lo mismo pasa con un médico que va y empieza a auscultar del lado izquierdo del paciente. No tiene que auscultar del lado derecho. ¿Por qué? Porque es así como tenemos que abordar al paciente. El que ha sido su profesor de semiología lo va a explicar. Ahora, si lo quieren dejar al robot, déjenlo al robot, pues. Ya vamos a ver de qué van a volverse políticos seguramente para poder ejercer correctamente. Entonces, te vas del lado derecho y, por favor, sobre todo para examinar la primera vez, tienen que quitarle toda la ropa, de la cintura para arriba, en neumología, ver lo que he hablado de las manos, ver el cuello, la axila, ver el tórax, la conformación del tórax y la IPPA, ¿no? Tiene que ir con una secuencia que está descrita acá, donde vamos auscultando el tórax anterior en este sentido, como lo ven acá con el estetoscopio, ya no se percute tórax anterior, se percute tórax posterior cuando sospechamos hipoventilación de un lado y creemos que puede haber derrame, queremos saber o neumotórax o condensación o atelectasia, según la presentación de los síntomas, y empiezas a hacer esta secuencia comparativa, ¿no? Como se ve en la parte de la derecha de la auscultación pulmonar, dejando hacia las bases el número 6 y 7, la inspiración, pero que tiene que ser no como les han enseñado, respire rápido, respire hondo, pausado y profundo con la boca entreabierta. Nosotros sabemos que tenemos que respirar por la nariz y expirar también por la nariz. Siempre respiración por la nariz. En Cochabamba, respirar por la nariz es complicado, ya que creo que el 100% de los cochabambinos, con el polvo cochabambino, tenemos hipertrofia de cornetes, ¿no? Y más los cambios de humedad y los cambios de temperatura, etc. Entonces, no es tan fácil respirar por la nariz y el paciente se le pide que a través del barbijo o quitándose el barbijo, si es que descartas que pueda tener una infección respiratoria aguda, respire hondo, pausado y profundo, y en el número 3 te puedes parar, ¿no? Y descanse. Bueno, vuelva, ¿por qué? Porque el paciente entra en alcalosis respiratoria, se cansa y ya no vas a tener la colaboración del paciente para poder auscultar correctamente tu tórax. Y cuando hablamos de auscultación en ruidos respiratorios, está lo llamado normal a nivel de los campos pulmonares, ¿no? Que es el sonido vesicular o murmullo vesicular normal que se escucha en todos los campos pulmonares con un tono bajo, expiración suave y cuarta, pero este esquema de IE es lo más importante. En la inspiración son 3 tiempos. Eso significa que está inspirando en los 3 tiempos y la expiración no es en 3 tiempos, es en el principio, nada más ahí se corta. Eso es lo normal. En cambio, auscultando en la zona paraesternal anterior, encontramos entre el primer y segundo espacio intercostal el sonido broncovesicular. Auscúltense con su estetoscopio aquí adelante y van a tener 1-1 en los tiempos inspi y expiratorios y el tono es un poco más alto, es medio, se podría decir. Pero acá en el hueco supraesternal, la respiración laringotraqueal tiene un tono alto y no es una expiración 1.
Aquí podemos ver justamente las zonas donde se encuentra el murmullo. ¿Hola? Disculpe, doctor. Diapositivas, doctor. ¿Ya no se está viendo? No, no está cambiando las diapositivas, doctor. ¿Desde cuándo? Nos quedamos con la primera diapositiva que mostró. Mendiga. A ver, gracias por avisar. ¿Qué será? Ahí, igual, seguimos. Voy a reiniciar. ¿Perdone? Sí, qué extraño. Voy a dejar, cuando no dice nada, acá dice que sigo, qué extraño. Déjenme un minuto, voy a solucionar esto. Y mira que me estaba explayando. Espérate un rato. Pues estaba bonita las imágenes. Oh. A ver, veamos si es que vuelvo a una ventana. ¿Ahí se ve? No está transmitiendo, doctor. ¿Por qué? Algo está pasando. Ahora se está compartiendo. Gracias. Qué pena que no hayamos visto esto, pero bueno. Gracias por avisarme. Me van a cortar cualquier cosa. Entonces ahí tienen los ruidos normales, se puede decir vesicular, broncovesicular, laringotraqueal y los hallazgos. ¿De acuerdo? Entonces, las zonas donde se ausculta el murmullo vesicular, el laringotraqueal y el broncovesicular. ¿De acuerdo? Y aquí están las características, por ejemplo, del ruido en el hueco supraesternal. Vamos a tratar de poder escuchar esto y me dicen si está escuchándose. Muy suavito. Voy a tratar de aumentar volumen. ¿Se escuchó o nada? Creo que no se escucha, ¿no? Aquí tenemos la respiración broncovesicular. Acá tenemos el murmullo vesicular y espero que se escuche porque si no me voy a sentir frustrado. No sé por qué no se escucha. Bueno, trataré de corregirlo luego. Los ruidos pulmonares anormales se llaman ruidos adventicios. Entonces, si tu docente te dice, y tienes ruidos adventicios, tú no vas a mirar con carita de que, ¿what? Sino tienes que decir, no, se ausculta murmullo vesicular normal y donde está auscultando en este momento el paciente se escucha el sonido broncovesicular, por si acaso, ¿ya? ¿Y cuáles son los ruidos anormales? Pues es un montón de ruidos que los podríamos dividir en estos grupos que tal vez tienen mucha importancia y voy a hacer énfasis y en la práctica trato de hacerlo. La ausencia de ruidos, pues es la ausencia de ruidos y casi siempre nos habla de aire, de hemotórax o una obstrucción muy severa. Los ruidos disminuidos, donde entra y poco murmullo vesicular cuando el paciente quiere colaborar, pues generalmente es atelectasia o derrame, no de mucha cuantía. Pero los más llamativos son los ruidos llamados de vías aéreas, altas y bajas, de obstrucción con inflamación, como el estridor, los roncus y los sibilantes. Y algo que se ausculta y que muchos tienen una heterogénea denominación son los llamados crepitantes o los americanos llaman crackles y que han reemplazado a los llamados rales.
Rales era antes, crepitantes es en español y crackles es en, digamos, en inglés. Son ruidos que ya van a ver, que son el despegamiento al ingreso del aire, que habitualmente se ausculta en la inspiración. Y lo que más nos importa, más que si son de pequeña, gran burbuja, por ejemplo, es saber en qué momento del ciclo inspiratorio se presentan. Si es al principio, a la mitad o al final de la inspiración, eso te va a traducir posibles patologías. El frote pleural, que hay que buscarlo y saber, y todo esto que hemos aprendido, fíjense desde qué fecha, 1819 por Laennec, donde se empezaron a describir los ruidos adventicios y se hablaban de rales húmedos, de rales sonoros, de rales sibilantes, rales crepitantes, ya no está fuera de contexto y tenemos que quedarnos con esto tan solo. A ver si se escucha, me dicen, ojalá pueda tener éxito mi voz. No tiene éxito. Algo está pasando. Voy a salir de acá y no sé si es mi volumen de mi... A ver, lo voy a poner al máximo. Denme un minuto, caballeros. 100%. Si funciona acá, va a funcionar. Si no funciona acá, es que, bueno, en la computadora de casa sí grababa fuertecito. A ver ahora. ¿Sí? Se escucha, haciendo un poquito de esfuerzo. Por favor, sean sinceros y díganme, ¿no se escucha nada, doctor? Hola. No se escucha. Ya. Vamos a ver pendientes, es una tristeza. A ver si pueden escuchar las sibilancias. Eso sí se escucha. No muy bien. Pero eso no es una sibilancia, les he engañado. ¿Qué sería? ¿Han escuchado? A ver, no dice, no es sibilancia, escuchen. Crépito. No, crepitos no, no crepita nada ahí. Es sonoro, rudo, áspero. Tiempo inspiratorio 1 y expiratorio 1. Este es el ruido laringotraqueal que se ausculta acá en el hueco supraesternal. Normal, ¿ok? Escúchense el hueco supraesternal con su esteto y va a sonar así. A ver, vamos a escuchar esto que está desde... A ver, ¿qué dice? ¿Qué es? Otra vez. No se escucha, doctor. No, lo que pasa es que tienen que limpiarse un poquito de conducto auditivo externo. Yo lo escucho bien. No se escucha, claro. Junior, ya tienen hipoacusia por escuchar tanta música, tanto volumen por sus smartphones. Son sibilancias, bien. No es de las mejores la grabación, pero fíjense ustedes que todo esto, la ATS, American Society, la Sociedad Americana de Tórax, ya los ha clasificado y se ha reclasificado en el Fundamental Auscultation, que es una revisión de los ruidos pulmonares, ¿no?, actualizados en sus características acústicas, y solamente vamos a tratar de ponerlos estos tres ruidos adventicios: los crepitantes, gruesos y finos, los sibilantes y los roncos, de acuerdo a lo que antes se llamaba los sinónimos, que eran casi siempre
mezcla, por ejemplo, rales gruesos, ya no se habla de rales, se habla de crackles o crepitantes, o menos esto que hablamos de húmedos, etcétera, etcétera, que ya pasó a la historia. Todo está basado en lo que se ha podido, digamos, identificar con fonoaudiometría o fonografía, perdonen, la intensidad en hercios y la duración de los sonidos respiratorios. Y hay un poquito más al respecto. Es importante saber, sobre todo de los crepitantes, que finos o gruesos es fácil de determinarlos. Los gruesos son como la cremallera, son como el scratch que utilizamos al abrir un estuche, etc. Esos son los gruesos y son característicos casi siempre de la fibrosis. Los demás podríamos llamarlos finos. Pero más importante que esto es saber el momento de la inspiración donde los auscultas. Si es al principio, la mitad o es al final. ¿Por qué? Porque tenemos acá, digamos, un acino pulmonar donde auscultamos en tórax y nosotros tenemos que ver si ese crépito, ese despegamiento, ese sonido que está crujiente, ¿de acuerdo?, que se ausculta al inspirar, es al principio de la inspiración, protoinspiratorios, es a la mitad, meso, o si es al final de la inspiración. Si es al final, son los llamados crepitantes de relleno alveolar. ¿Qué significa? Que hay líquido, hay secreciones o pus, hay edema, hay sangre en los alveolos. Por lo tanto, si tú estás auscultando ahorita, vamos a tratar de auscultar, qué pena que no tenga buena acústica esto, entonces ustedes estarán ante la presencia de crépitos de relleno alveolar. ¿Por qué de relleno alveolar? Porque se auscultan al final de la inspiración, doctor. Ah, perfecto. ¿Y por qué me dices proto y meso? Porque es al principio y son gruesos y están como scratch. Ah, entonces debe tener bronquiectasias o debe tener una fibrosis pulmonar con los panal de abejas o bronquiolectasias de tracción. Sí, perfecto. Esa es la importancia ahorita de los tiempos de auscultación en la inspiración de los llamados crépitos. Para mí esto es clave. Y si no lo auscultas, estás jugando con muñequitas o estás haciendo un show y no estás aprendiendo nada. A ver, veremos un crépito grueso. Si tengo suerte, mañana tomamos un café. A ver. ¿Sí? Al final de la inspiración. No. ¿Escucha? Si me dice que alguien escucha, voy a estar feliz. Disculpe, doctor. No está pasando sus diapositivas, doctor. Pues no sé, estoy sujeto entonces a un boicot, porque yo sigo Sí, pasando doctor, feliz. no Hace se ve rato su ya. Sí, desde hace rato. ¿Y por qué no dicen? Porque mira, acá dice dejar de presentar recién. Entonces estoy poniendo dejar de presentar. Va. Vamos. Bueno, entonces, hagamos un momento de toma de cafecito. Denme 5 a 10 minutos, por favor. Ok, les dije, ¿no? Gracias. Creo que esto es para todos lo mismo, ¿no? O sea, no creo que hay algunos que vean que no estoy pasando y otros sí. Esto es extraño. La primera vez, Stephanie, la primera vez, Stephanie, que se dejó de compartir, ¿dejé de compartir realmente? Ya, está pasando algo extraño, por eso me gusta pasar frente a ustedes. Y la otra cosa, los ruidos pulmonares, Stephanie.
¿Los ruidos adventicios, los ruidos que puse en audio, se auscultaban o realmente, o se escuchaban o no se escuchaban nada? Ya, eso estoy de acuerdo. Bueno, vamos a empezar a representar nuevamente y me dicen si se ve. Voy a continuar y ustedes me dicen si continúo, si no se ve. Bueno, ahí estábamos escuchando y tratando de escuchar los crepitantes finos que se los voy a pasar. Obviamente todo esto se los voy a pasar, no tengo ningún problema, para que puedan ustedes, espero, escucharlos en sus domicilios. ¿Se ve? Ya, entonces ahí tenemos, por ejemplo, los ruidos inspiratorios, ¿no? El músculo vesicular normal, el ingreso a la unidad bronquiolo-alveolar normal. Cuando hay consolidación, habitualmente hay un sonido que se llama, y el bronquio permeable se llama soplo tubárico, por si acaso. Ahorita vamos a tratar de auscultarlo, lo grabé, pero parece que no se ausculta. Cuando hay derrame, ¿ya? O cuando hay neumotórax, hay silencio auscultatorio, hay compresión de las unidades alveolares y por lo tanto no se escucha el aire. Lo mismo cuando hay atelectasia, aunque en algunos casos puede haber algo de ruidos pulmonares, un murmullo vesicular disminuido. El frote pleural es un sonido áspero que se ausculta en donde estamos con un proceso inflamatorio pleural y se encuentra habitualmente. Hola. Hola. Sus diapositivas enviando, doctor. La diapositiva se ha quedado en estertores finos, doctor. ¿Y qué dice yo estoy dudando de ustedes con todo respeto? No hace ya, no sigue. Yo quiero. Ahora. Ahora se ha hecho grande la pantalla. ¿En serio? Entonces me voy a ir a pequeña, ¿no? Se ha hecho grande ahora. No, pero ahora. Ajá, es que estoy preocupado porque yo pongo en modo presentación y se supone que debería estar bien. A ver, voy a ver, mi celular está. La presentación de ayer estaba mejor. Por ejemplo, ahí está en mitad de la pantalla, ¿no ven? Cuando pongo a pantalla completa, a presentación, a ver, vamos a ver, un minuto. Ahí, ¿se ve toda la pantalla o se sigue viendo como yo estoy? Sigue pequeño, doctor. Ahí está el problema, no sé qué está pasando. No, espera. Sí, ¿les puedo pasar mi Zoom?
No, yo tengo ilimitado. Les pasaré mi Zoom. Pero escuchen, a ver, colegas, denos 5 minutos para que entren, digamos, ¿no? O sea, 5 para que no les esté admitiendo, porque ese es el problema del Zoom. Entonces, yo les paso el Zoom y nos vemos en 5 minutos. Vamos a tener un par de minutos para que yo admita y continuamos, porque tengo media hora más, ¿ya? Te paso el Zoom, paso al grupo, te paso a ti el Zoom para que los dispongas en el grupo. Disculpas por estas inconveniencias.